Buenos días a todos los asistentes a este coloquio online de Executive Forum organizado junto con Navantia. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, don Teodoro López Calderón. En primer lugar, quiero saludar y agradecer al almirante por responder generosamente a nuestra invitación. Buenos días y bienvenido, don Teodoro. Buenos días desde el Cuartel General de la Armada. El almirante nos va a hablar hoy de la Armada al servicio de la España del siglo XXI, que es un título que promete un contenido muy interesante y estoy convencido que todos los asistentes vamos a aprender mucho escuchando hoy al almirante. También quiero presentar a los dos representantes de Navantia, pero antes quiero explicar muy brevemente el esquema que vamos a seguir, que es el que solemos hacer en otros coloquios. Tras las intervenciones iniciales y la conferencia del almirante habrá un turno de preguntas y los asistentes podrán lanzar sus cuestiones a don Teodoro. De hecho, ya nos han hecho llegar algunas. Pueden hacerlo a través del botón de preguntas de Zoom que aparece debajo en la barra y no es necesario esperar al momento del coloquio final, sino que pueden comenzar a hacerlo durante la exposición de don Teodoro. Aprovecho para recordar que nos pueden seguir además en streaming por el canal de YouTube de Executive Forum y en Twitter mediante el hashtag que aparece aquí arriba, Coloquio Agema, y que animo también a participar a través de esta red social. Y ahora quiero presentar a las dos personas que Navantia, que van a decir unas palabras para comenzar, a doña Esther Urbina, secretaria general de Navantia. Buenos días, doña Esther. Y don Javier Romero Caramelo, almirante asesor de la presidenta de Navantia. Y tiene la palabra, en primer lugar, Esther Urbina, secretaria general de Navantia. Hola, buenos días a todos. Gracias, César, a ti y Executive Forum por la oportunidad que nos brindáis de participar en este coloquio. Para Navantia es un honor, para el almirante Romero y para mí, acompañar hoy al almirante jefe de Estado Mayor de la Armada en este interesante coloquio, la Armada al servicio de la España del siglo XXI. El propósito de Navantia es, precisamente, ofrecer a la Armada esa respuesta tecnológica e industrial española que necesita para afrontar con soberanía estratégica los retos de esta España del siglo XXI. Ya sabéis que la actividad esencial de Navantia es el diseño y construcción naval militar, apostando por los más avanzados desarrollos tecnológicos y que, para nosotros, nuestro primer y principal cliente es el Ministerio de Defensa, la Armada. La Armada y Navantia tenemos una larguísima historia juntos, que se remonta a más de 300 años atrás, cuando en 1717 el general Patiño ordena la construcción del primer astillero moderno de nuestro país en Cádiz, el Real Arsenal de la Carraca, al que seguirían, pocos años después, el de Cartagena y el de Ferrol. Estos astilleros se vieron reforzados por la creación del Cuerpo de Ingenieros de la Marina, del que este año, como sabéis, celebramos el 250 aniversario, y que es la cuna de los actuales ingenieros navales, que aportan tanto en Navantia y en la Armada. Desde entonces, Navantia ha desarrollado su actividad de la mano de la Armada Española. Esta larguísima y estrecha relación se ha construido sobre la confianza y el compromiso. Juntos mantenemos una orientación a la excelencia que se traduce en conseguir que nuestros buques tengan las tecnologías más avanzadas y ahora ser digitales y ciberseguros. Y lo logramos colaborando con los mejores socios nacionales e internacionales. Te comentaban hace mucho, almirante, que para nuestros socios, Navantia representa trabajar también para la Armada, es decir, para España. Con esa carta de presentación es fácil atraer a los mejores colaboradores. Este siglo XXI ha traído retos tecnológicos importantes que debemos abordar con entusiasmo y queremos acompañar también a la Armada en este proceso que hemos emprendido juntos. La transformación digital y los programas S80 y F110, con su gemelo digital, permitirán a la Armada disponer de capacidad naval a la vanguardia de Europa y a Navantia liderar el mercado con nuestros buques inteligentes. Nacimos como respuesta a una necesidad de la Armada y mantenemos ese espíritu evolucionado de dar soluciones tecnológicamente avanzadas y seguras a las nuevas necesidades que la España del siglo XXI demanda a la Armada. Querido almirante, es un honor tenerte aquí. Estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther Urbina. Y ahora le cedo la palabra al almirante Romero.
Muchas gracias, César, y buenos días. Para mí, por supuesto, es un honor presentarles al almirante general Teodoro López Calderón, pues además de ser la máxima autoridad de la Armada, tengo la suerte de conocerlo desde hace 45 años, cuando coincidimos en la Escuela Naval Militar, y además por haber sido mi brigadier, mi instructor, para los que no conozcan nuestro léxico, en mi segundo año de carrera. El almirante nació en Cartagena, aunque podemos decir que su segunda casa es Ferrol, e ingresó en la Escuela Naval Militar en 1973, ascendiendo al alférez de navío, equivalente a teniente, 5 años más tarde. Creo que no me equivoco si digo que el almirante tuvo, al principio de sus años en la Armada, podemos decir una carrera normal, embarcando de oficial en la corbeta Descubierta, en las fragatas Numancia, Asturias y Extremadura. Mandó el patrullero Villamil, siendo teniente de navío, la segunda escuadrilla de dragaminas, siendo capitán de corbeta, la fragata Cataluña, de capitán de fragata, y la 41 escuadrilla de escoltas, las fragatas clase Santa María, de capitán de navío. También en estos años hace la especialidad de electrónica, el curso de guerra naval en Madrid y el curso senior en el Colegio de Defensa de la OTAN. Asimismo, estuvo destinado en el Estado Mayor de la Armada en 2 ocasiones y en el gabinete técnico del ministro de Defensa, coincidiendo con los ministros Suárez Pertierra, Serra y Trillo. Pero lo que realmente, en mi opinión, hace especial la carrera del almirante es, en primer lugar, su mando de la agrupación permanente número 2 de la Alianza Atlántica, en 2005-2006, participando en la operación Active Endeavour, de apoyo a la lucha contra el terrorismo internacional en el Mediterráneo y única operación Artículo 5 en la historia de la Alianza Atlántica. Pero realmente lo singular de su carrera, en mi opinión, es su tiempo, más de 8 años, en el mando de operaciones. En este mando, que como todos ustedes saben, es el que dirige la operación Balmis. En este mando ocupa los destinos de adjunto, de operaciones, de jefe de Estado Mayor y de comandante. Durante todos estos años, el almirante ha tenido que planear y dirigir, yo creo también, la operación más compleja en todos los sentidos, que es el despliegue de las fuerzas españolas en Afganistán. El almirante está en posesión de 18 condecoraciones militares y civiles, nacionales, extranjeras y de organizaciones internacionales. Y ya para finalizar, me gustaría decir que el almirante está casado con Isabel, es el motivo de que su segunda casa sea Ferrol, tiene 5 hijos y 3 nietos. Almirante, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días otra vez a todos desde el Cuartel General de la Armada. Quiero empezar, como es lógico, agradeciendo al señor César Chiva la amable invitación que ha tenido pues, para ofrecerme participar en este foro, así como bueno, felicitarle por la agilidad y rapidez con la que ha adaptado esta presentación pues, a la realidad que estamos viviendo y a lo que nos impone la lucha contra la pandemia del COVID-19. Por supuesto, también quiero darle las gracias a la presentación a la secretaria general de Navantia, a Esther Urbina, y al almirante Javier Romero, que como él ha dicho, nos conocemos de una cantidad de años que es casi insultante, 45 años, y que, claro, lo que ha explicado pues, es el fruto de 45 años, son muchos años de participación en la Armada. Bueno, entiendo que lo óptimo habría sido hacer esta presentación cara a cara, pero bueno, estoy convencido que a pesar de ello, pues con este sistema seremos capaces de lograr los objetivos que prendemos con este coloquio. Bien, paso ahora ya a explicar brevemente la agenda que pretendo seguir. Mis palabras evidentemente serán breves porque el tiempo disponible así lo exige. Y para ello voy a hablar primero brevemente de la necesidad que tiene nuestro país de contar con una armada eficaz y equilibrada, cómo afrontamos esta tarea y finalmente cuáles son los principales retos que debemos superar para tener esa armada que España necesita. Bien, para comprender mejor la necesidad de que España cuente con una armada eficaz, considero conveniente recordar la condición marítima de nuestra nación.
Creo que estaremos todos de acuerdo en que a lo largo de la historia los mares y los océanos han sido protagonistas claves del desarrollo comercial y cultural de las civilizaciones que más han prosperado. Su particular característica de ser un espacio común global, con libertad de tránsito, escasa regulación y ausencia de fronteras físicas, unido a la evolución técnica actual, tanto en lo que afecta a los medios de transporte como de los que nos permiten explotar los recursos existentes en la mar, incluido su subsuelo, han propiciado un incremento continuo de la importancia de la mar, que hace que en muchos foros actuales, a este siglo XXI, se le llama ya el siglo azul o el siglo marítimo. Pero esta importancia de los mares, en su carácter general, lo es aún mucho mayor para una nación como España, ya que su dimensión marítima es un hecho incuestionable que de manera insistente nuestra historia se ha empeñado en recordarnos. Nuestra situación geográfica, puente entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, con archipiélagos en ambos espacios, ribereño del Estrecho de Gibraltar, punto crítico del transporte marítimo mundial, y con fuertes intereses económicos en zonas marítimas muy alejadas, como pueden ser el Golfo de Guinea o el Océano Índico, nos debe hacer entender por sí sola la necesidad que tenemos de prestar especial atención a todo lo que sucede en la mar. Consecuencia inmediata de nuestra geografía es la importante dependencia de nuestra economía del entorno marítimo. Los datos disponibles así lo demuestran. Evidentemente, revisarlo nos podría llevar todo el tiempo disponible para esta charla, por lo que me centraré solamente en remarcar algunos que considero conveniente recordar. España tiene casi 8.000 kilómetros de costa, siendo el 80% de sus fronteras de carácter marítimo. Asimismo, cuenta con una zona económica exclusiva que supera el 1.100.000 kilómetros cuadrados, lo que supone que más de las 2/3 partes del espacio sobre el que ejercemos soberanía económica son de carácter marítimo. El 80% del comercio exterior español se realiza por vía marítima. El 90% de los productos energéticos que consumimos nos llegan también por vía marítima. Además, algo quizás más desconocido, pero que es necesario destacar por su importancia, el 99% de nuestro intercambio de información digital transcurre por cables submarinos. Por otro lado, tenemos una flota pesquera que es la de mayor tonelaje de Europa, que cuenta con unos 9.000 barcos y genera más de 100.000 empleos directos. Podríamos seguir dando datos, pero creo que estos son suficientes para darnos cuenta de que debemos ser capaces de asegurar las líneas de tráfico marítimo y el uso lícito y libre de la mar, condiciones necesarias para el buen funcionamiento de nuestro sistema económico y de la prosperidad de nuestra nación, y que desde luego no están libres de amenazas. Pasando ahora a las características de la Fuerza Naval, esta situación que he descrito nos lleva a contar con esa armada eficaz y equilibrada que tenga las capacidades necesarias para operar en los espacios marítimos de interés nacional. Es decir, una fuerza naval de carácter expedicionario capaz de desplegar tanto en nuestro mar territorial como en escenarios alejados. A su vez, la Armada cuenta con medios, capacidad y sobre todo voluntad de cooperar con los distintos actores marítimos españoles que trabajan para garantizar la seguridad de nuestros espacios marítimos de jurisdicción, manteniendo siempre su condición como referente en España de la acción del Estado en la mar. Esta condición de la Armada se fundamenta en el conocimiento del medio marino, en la experiencia acumulada durante los siglos que contemplan su historia y en el hecho de ser el único actor capaz de desempeñar sus cometidos en todos los espacios marítimos, incluyendo la alta mar. Eso gracias a 3 características fundamentales: su capacidad de mando y control, el estatuto legal asignado al buque de guerra por el derecho marítimo internacional, o lo que le llamamos la ley del mar, y la propia legislación española, y por último, por su capacidad de permanencia en la mar. Bien, este escenario demanda de la Armada un compromiso constante de evolución y transformación,
con el fin de adaptarse a un entorno cada vez más complejo y que cambia también cada vez a mayor velocidad. Por ello, hemos apostado decididamente por la transformación digital y, basados en ella, por una organización cada vez más flexible que nos permita sacar el mayor partido posible de nuestro principal recurso, el humano, de manera que se dedique solamente a aquellas tareas en las que pueda hacer uso de sus conocimientos y experiencia, o diciéndolo de otra manera, a tareas que no puedan ser realizadas por una máquina. En este sentido, y en el marco de la transformación digital del Ministerio de Defensa, estamos trabajando en la generación de una plataforma de gestión de la organización cuya arquitectura orientada a servicios será la herramienta adecuada para planear, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos de trabajo, así como facilitar los indicadores necesarios para analizar la eficiencia de la organización. Esta plataforma utilizará tecnologías 4.0 para la analítica de datos, la inteligencia artificial y la robotización de procesos, así como herramientas que permitan establecer un sistema eficaz para la gobernanza de los datos y la gestión eficiente de la información y del conocimiento. Asimismo, en lo que se refiere a las aplicaciones en el campo operativo, el futuro pasa por incorporar la tecnología a la sensorización, tratamiento y explotación de datos internos y externos, analizando el entorno y proponiendo soluciones integrales que optimicen el empleo de la Fuerza Naval con el objetivo de obtener la superioridad en el ámbito de la información y, en consecuencia, superioridad en el combate. Dentro de este contexto de la Armada 4.0, en una de las áreas donde más rápidamente estamos evolucionando, quizás porque sea la más sencilla, es en el nuevo modelo de apoyo logístico. Con él, la Armada se alinea con la evolución tanto del Ministerio de Defensa como de la industria y de los astilleros hacia lo que llamamos los arsenales 4.0. Esta apuesta por la innovación y el desarrollo científico no es nueva en la Armada. A lo largo de su historia se ha caracterizado por apoyar el estudio científico y, por ende, la innovación tecnológica en todos aquellos aspectos en los que ese conocimiento le podía reportar una ventaja sobre el adversario o le permitiera ser más eficaz y eficiente en el cumplimiento de su misión. Como referente histórico de esta afirmación y como nos ha recordado Esther, me permito recordar también que precisamente este año se cumple el 250 aniversario de la creación del Cuerpo de Ingenieros de Marina y de las escuelas que se construyeron para formarlos. Hito que marcó decisivamente la integración de diferentes áreas hasta entonces artesanales, para darles el carácter científico que requería el proceso completo de construcción naval, que abarcaba desde las maderas y sus bosques hasta la artillería, pasando por las velas, el calafateado o la caballería. En la actualidad, la colaboración que estamos impulsando entre la Armada, la universidad y la industria está teniendo ya efectos beneficiosos para esas instituciones. Para la Armada, porque le permite obtener los productos dimensionados a sus necesidades reales, con características de diseño ajustadas a los cometidos que tienen que cumplir las unidades. Y también porque le permite alcanzar la soberanía en el uso de sus sistemas. Es decir, disponer de una base tecnológica e industrial autóctona que permita desarrollar las capacidades militares vitales para nuestro futuro que nuestro país se pueda permitir. Por su parte, la industria obtiene a su vez la ventaja de contar con la experiencia y conocimientos del personal utilizador de los sistemas. Además, si el diseño conceptual que realiza la Armada es realmente apropiado para los escenarios futuros, que es evidentemente lo que pretendemos, proporcionará oportunidades de exportación. En cuanto a la universidad, su participación en las fases iniciales de investigación le permite cubrir uno de sus cometidos esenciales y, a su vez, proporcionar a nuestra industria avances técnicos significativos con los que mejorar su competitividad y a la Armada mayores prestaciones en sistemas y equipos. Frutos de este entramado son proyectos en marcha,
como el de la fragata F-110 o el submarino S-80, ambos con amplia participación nacional y que proporcionarán a la Armada unos medios apropiados para enfrentarse a las amenazas futuras. Además, a corto plazo, esta colaboración se deberá incrementar para aprovechar el impulso que la Unión Europea quiere dar a la industria de defensa, así como a la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, aportando fondos de los que la industria española debe aprovecharse. En resumen, la Armada, como parte de su estudio y definición de nuevas capacidades, trabajará con la industria naval y de defensa para identificar aquellas tecnologías que se consideren críticas para dotar a las unidades navales del futuro, potenciando la cooperación, industria, universidad y defensa. Sirva como ejemplo actual de este tipo de iniciativas el proyecto European Patrol Corvette, al que España se adhirió recientemente junto con Italia, Francia y Grecia, y que pretende dotar a los participantes de buques de guerra de tamaño reducido. De hecho, la recientemente sancionada Directiva de Defensa Nacional refuerza esta apuesta al establecer que se necesita fomentar y proteger una industria de defensa innovadora, capaz de integrarse en proyectos y grupos empresariales multinacionales, especialmente en el ámbito europeo. Pero como ustedes saben, para lograrlo, esta apuesta estratégica de nuestro país requiere un compromiso presupuestario estable y dimensionado apropiadamente. Por supuesto, somos conscientes de los efectos económicos que producen crisis como la actual, surgida cuando apenas nos estábamos recuperando de la anterior. Pero consideramos que en beneficio de nuestra defensa y de nuestra industria existen unos mínimos que no deberían rebasarse para evitar tanto la pérdida irrecuperable de algunas de nuestras capacidades como la pérdida del tejido industrial generado alrededor de la defensa. Afortunadamente, también en la que acabo de mencionar, nueva Directiva de Defensa Nacional, en su último punto abunda precisamente en esto, que para desarrollar este tipo de directrices se precisará de la financiación que resulte necesaria para abordar también los compromisos internacionales, la renovación y sostenimiento de las capacidades militares y, en particular, una atención especial a las necesidades y calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas. Asimismo, y abundando sobre este aspecto presupuestario, considero importante tener en mente que esta inversión en la Armada, como lo es en el Ejército de Tierra y en el del Aire, es esencialmente beneficiosa para nuestra sociedad. Y no solo en los aspectos ya mencionados relacionados con la seguridad y defensa de nuestros intereses, sino también por el retorno que le proporciona en diferentes sectores. A modo de ejemplo, en el estudio sobre el impacto económico de la actividad de la Armada realizado con datos de 2017, se concluye que cada euro de inversión en la Armada produce un valor añadido de 2,3 euros en la economía española y multiplica en 2,3 el empleo. Además, ese impacto se centra precisamente en sectores estratégicos de uso intensivo del conocimiento y alta especialización, con el valor añadido que esto supone y en la mayoría de los casos, además, son tecnologías de doble uso. En lo que se refiere, por ejemplo, al ya mencionado programa de las fragatas F-110, el porcentaje de nacionalización alcanzado es próximo al 85%. Y según datos de Navantia, generará anualmente 7.000 puestos de trabajo y una aportación de unos 590 millones de euros al PIB nacional durante un periodo de 10 años. Pero como ya se ha señalado, para que estas inversiones fructifiquen y generen riqueza en el entramado tecnológico e industrial de la defensa, es fundamental que cuenten con previsibilidad presupuestaria, lo que además es fundamental para realizar un planeamiento de la defensa correcto y realista en el medio y largo plazo, aspecto que es crítico para el éxito de los grandes programas. Ya para concluir, quería decir que la Armada es una institución en cuya tradición está adaptarse a los cambios que exija el entorno para continuar proporcionando la defensa marítima que necesita España. Y ello, junto con los valores y principios que nos han configurado a lo largo de nuestra dilatada historia,
nos posiciona favorablemente para afrontar las singladuras que tenemos por la proa, siempre en búsqueda de las oportunidades que suponen los periodos de cambio. Nuestra fuerza, nuestra flota, está equilibrada, pero requiere de una dotación presupuestaria estable y apropiadamente dimensionada para mantener las capacidades que necesita nuestra defensa nacional, de manera que siga siendo una herramienta útil para nuestro gobierno y fundamental para asegurar el uso lícito y libre de los espacios marítimos de nuestro interés, que es uno de los pilares que sustenta nuestra economía. Con esto finalizo mi conferencia agradeciéndole su atención y, por supuesto, quedo a disposición para responder a aquellas preguntas que quieran formularme en el siguiente periodo del coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, almirante. Hay bastantes preguntas que nos han llegado. Quería darle las gracias en primer lugar por su brillante exposición. Y bueno, pues hay preguntas de todo tipo y nos vienen de distintas personas que están asistiendo a este foro. Hay varias personas que en primer lugar quieren agradecer a la Armada toda su colaboración durante la pandemia del COVID, ¿no? En concreto, me gustaría concretar pues un agradecimiento que le hace una persona que es José Ignacio López Sánchez, que es vicerrector de Política Económica de la Universidad Complutense, que dice lo que le acabo de comentar, ¿no? Le quiere agradecer públicamente la labor y la ayuda de la Agrupación de la Infantería de Marina de Madrid por su colaboración con la Universidad Complutense en la distribución y entrega del material sanitario de protección elaborado por la propia universidad para luchar contra el COVID y cedido a diversos hospitales, residencias y centros de día. El vicerrector de la Complutense dice que cuando los infantes de Marina llegaban a los hospitales y residencias, el personal estaba muy agradecido, mostrando el sentir de las Fuerzas Armadas y su espíritu de entrega a los demás, y que la presencia de los infantes transmitía seguridad. Y luego viene ya otra consideración y la pregunta, ¿no? Muchas veces la sociedad, dice el vicerrector, no es consciente de la importancia de la defensa y seguridad en una democracia para que los ciudadanos podamos actuar en libertad. Hechos como los que acabo de narrar ayudan a fortalecer esa imagen de unidad. La pregunta, almirante, es ¿cómo ve usted la situación actual en España en cuanto a nivel de aceptación por parte de la sociedad, de las Fuerzas Armadas en general y de la Armada en particular? Y si vamos mejorando en esa labor de educación y concienciación de su importancia. Muchas gracias y ahora su turno para responder. Un poco como respuesta, agradecer las palabras del vicerrector, pero como sabe, en las Fuerzas Armadas, una de las cosas que se nos inculca desde el primer día es el espíritu de servicio. Y cuando además este servicio se hace en apoyo directo a nuestros compatriotas en una situación tan crítica como la que hemos vivido, pues la verdad es que no hace falta motivar a nadie. Todo el mundo toma esa misión pues con un interés extraordinario y además, tengo que decirlo, también gratificante, ¿no? Pues porque servir siempre es gratificante, produce alegría. Entonces, bueno, pues se ha hecho, es cierto, pero la verdad es que yo creo que ha sido gratificante para las dos partes y nosotros nos hemos encontrado encantados de poder arrimar el hombro ante una situación tan crítica como esta. Luego, sobre el aspecto de la aceptación, bueno, yo sí que creo que la sociedad española, las Fuerzas Armadas están bien aceptadas. Si nos remitimos simplemente a las encuestas de opinión que se hacen anualmente, pues las Fuerzas Armadas como institución están extraordinariamente bien valoradas, están entre las mejor consideradas dentro de todas las instituciones en las que se hacen las encuestas. Pero dicho esto, también hay que reconocer que esa misma encuesta, cuando le pregunta a las mismas personas acerca del problema del gasto en defensa, bueno, pues entonces ya esa aceptación se matiza de otra manera distinta, ¿no? Y yo que creo que lo que sí es, aquí se habla de seguridad y defensa y es una forma correcta de hablar. Yo creo que esta situación es por falta de percepción de los aspectos, de los riesgos que en la seguridad tiene ahora mismo pues, para nuestra civilización. El primero es que ya no se puede separar seguridad y defensa. Es decir, ya hay una conexión entre las dos, un solape o una continuidad una y otra. La evolución de las amenazas, la situación geoestratégica mundial con confrontación entre potencias y luego, sobre todo, la expansión del terrorismo
ha hecho una mezcla de estos dos conceptos. Y lo que es evidente es que una sociedad no se puede desarrollar si no es segura. Es el primer paso, ¿no? Dicho esto, yo creo que sí, que falta una percepción de la realidad y de los riesgos que estamos sufriendo. Por ejemplo, y además también la percepción de lo que es óptimo para nuestra sociedad. Hemos estado combatiendo el terrorismo en territorios muy alejados de nuestro país, en Irak, bueno, en Siria nosotros no, pero en Irak sí, en Afganistán. Y la realidad actual es que el núcleo de ese terrorismo se ha trasladado, al ser en cierto modo controlado en esa zona, se ha trasladado a una zona geográfica muchísimo más cercana a nosotros y que nos debe preocupar incluso más, que es el área del Sahel. Y luego también creo que es bueno hacer comprender que esas amenazas lo mejor es combatirlas fuera y no dentro de casa. Entonces, esa percepción quizás todavía no ha calado del todo en nuestra sociedad, pero creo que se están dando pasos. Muy bien. Bueno, antes de seguir con las preguntas, quería comentarle que me están llegando a mí muchas felicitaciones que quiere que se le dirija tanto por YouTube como por Zoom, como por correos y mensajes que me llegan a través de WhatsApp y tal, que le están felicitando y que le quieren trasladar su enhorabuena. Hay una pregunta, hay un cargo público de la Comunidad de Madrid que me ha sorprendido porque no tiene nada que ver con su sector, que es Juan José de Gracia, que es director general de Suelo, que es de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, y le pregunta, vamos, ya le digo porque no tiene nada que ver con y le pregunta en referencia a los posibles retrasos de los submarinos de la clase 80 que están teniendo también si la pandemia sufrida puede alterar el calendario de entrega de la Armada, que está fijado según él, para 2022, la primera unidad. De la misma forma, quiere saber si finalmente van a disponer de misiles Tomahawk y si es posible un futuro contrato de la nueva serie de los S-80 mejorada. Bueno, la primera parte, la del impacto que ha tenido en la construcción, o que está teniendo, porque no ha terminado la pandemia, sí, ha tenido impacto, lógicamente, y ahora mismo se calcula en alrededor de unos 6 meses de retraso, aproximadamente. Esto, hay que tener en cuenta que las normas impuestas, como son lógicos para contener la pandemia, en un submarino se complican mucho más, porque esto ha pillado en un momento en que el submarino ya está cerrado. Es decir, que los trabajos de construcción hay que hacerlos dentro del submarino. Es un espacio que, bueno, el que no ha visto un submarino quizás no se imagina el confinamiento que hay dentro del submarino. Y mantener las distancias de seguridad entre los trabajadores, etcétera, bueno, pues hace la situación un poco complicada. Navantia, están aquí, ellos podrían decirlo mejor que yo, pero esperan en breve tener un 75% de su capacidad de trabajo disponible, pero evidentemente esto ha supuesto un retraso que actualmente se calcula en unos 6 meses. Luego la segunda, si vamos a tener misiles Tomahawk. A día de hoy no está previsto adquirir el misil Tomahawk. Lo que pueda pasar en el futuro no lo sé, pero en este momento no. Lo que sí es que el submarino tendrá misiles con capacidad no solamente de ataque a superficie, sino también de ataque a tierra. Evidentemente no como el Tomahawk, pero la idea es la adquisición del Harpoon Bloque 2, que tiene capacidad de ataque a tierra. Y luego, bueno, un futuro contrato, pues tampoco está previsto en este momento. Nuestra idea es que, pero no para un submarino mejorado, sino en la primera serie para tener asegurados 2 submarinos permanentemente, el mínimo son 5. Pero bueno, a muy largo plazo, este submarino también terminará su vida útil y habrá que ir a por el siguiente, ¿no? Pero repito, en este momento no está contemplado. Bueno, están llegando muchas preguntas. Hay una pregunta que viene de China, esa se la haré luego porque acaba de entrarnos una pregunta de un diputado nacional. En concreto es Miguel Gutiérrez, que es portavoz de la Comisión de Defensa por el grupo parlamentario de Ciudadanos. Lo primero es que le quiere agradecer el trabajo a los hombres y mujeres de la Armada en esta crisis y les traslada el cariño y afecto a todos los que se encuentran en la mar. Y su pregunta es, usted ha estado hablando de la necesidad de un compromiso presupuestario estable, con el que el diputado está de acuerdo. Creemos que esto no será posible sin una ley de financiación plurianual de los compromisos de defensa,
pero esta ley, por su implicación interministerial, debería venir a las Cortes Generales como un proyecto de ley del Gobierno. ¿Es algo que están discutiendo o proponiendo a la ministra de Defensa? Muchas gracias. Bueno, esto yo creo que ya no es nada nuevo. O sea que el Ministerio de Defensa ya ha intentado, yo creo que en varias ocasiones, con un consenso parlamentario muy amplio, como debe ser en todos los aspectos de defensa, tratarse de política de Estado, ya se está tratando este asunto. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues por las vicisitudes de cambios de gobiernos, de pandemias, etcétera, que yo sepa, hasta la fecha todavía no se ha empezado a hablar sobre este proyecto, pero yo sé que es algo que está encima de la mesa en muchos partidos políticos como una opción, como pasa en otros países, tener una especie de ley de financiación presupuestaria para las Fuerzas Armadas. Muy bien. Más preguntas. Julio Juan Prieto, que es director de Aeroespacial y Defensa de Europa. Lo primero, también le agradece públicamente la labor de la Armada en su actividad diaria, en las diferentes operaciones en las que están involucrados, como Valmis, Atalanta. Dice, la industria de defensa es innovadora, exportadora y tiene impacto importante en la economía. Usted ha comentado el valor añadido y el retorno a la sociedad. Hay capacidades industriales que deberíamos mantener por soberanía y desarrollo industrial. ¿Qué le pediría a la industria para contribuir a estos objetivos? Bueno, yo creo que estamos todos en el mismo, voy a abusar ya de el mismo barco. Yo creo que ahora estamos en un proceso de aceleración de toda la innovación y yo creo que, bueno, lo primero que tendríamos era todos comprender la importancia de la investigación, del desarrollo y la innovación. Yo creo que el futuro siempre está en el conocimiento y sigue estando en el conocimiento y eso es lo que tenemos que potenciar. Evidentemente, en el ámbito de la industria de defensa, España no tiene capacidad para ser autárquica en el 100% de las capacidades que necesitamos. Pero sí, y la Dirección General de Armamento Material, el Ministerio de Defensa, ya lo ha hecho y sigue trabajando en definir una serie de capacidades que son críticas para tener la soberanía en el empleo de nuestros sistemas, como he mencionado anteriormente. Ahora mismo, por concretar un poco, lo que más nos preocupa a nosotros desde la Armada es que en este proceso de transformación digital, los procesos de trabajo en el campo logístico, en el campo del sostenimiento y del mantenimiento del ciclo de vida de las unidades, tienen que crearse procesos de trabajo donde esté el Ministerio de Defensa, donde esté la industria y donde estén también los proveedores. Entonces, evidentemente, las grandes industrias, las industrias tractoras, están en ese proceso de digitalización y además de compatibilidad entre sus plataformas y las del Ministerio de Defensa. Nuestra preocupación es la industria auxiliar. Las industrias que subcontratan las grandes empresas tractoras, necesitamos que entren poco a poco. Evidentemente no se les puede exigir por cuestiones de tamaño y de economía un proceso tan rápido o tan completo, pero que sí deben ir entrando poco a poco en ese proceso de digitalización de forma que formen parte en su día de esos procesos de trabajo y que nosotros podamos aprovechar el esfuerzo de digitalización en el que está metida nuestra sociedad y nuestro gobierno. Muy bien. Le decía antes que hay una persona, se llama Carlos Martín, que está trabajando en China y entonces que es analista de inteligencia económica. Y entonces, a ver, voy a buscar la pregunta que la tengo aquí. Y le dice, me gustaría preguntar sobre cómo considera el almirante que afectará la aparición de la Marina china de manera permanente en el Mediterráneo y la posible utilización por parte de los chinos del puerto de Cherchell en Argelia, quizá con la implementación de un área A2AD. No sé lo que es, me imagino que usted lo conoce. Es anti-access area denial. Bueno, evidentemente es un poco lo que he dado una pincelada, que es otro de los aspectos cuando hablé digamos, de la percepción de la amenaza que tiene la población española. Evidentemente, estamos ya en un mundo de competición estratégica entre grandes potencias. Y evidentemente China se está con toda claridad expandiendo para proteger lo que son sus líneas económicas y tener la potencia o la capacidad de influir como una de las primeras potencias del mundo. Bueno, precisamente
para intentar contrarrestar el A2AD al que él hace referencia. Y que conste que yo creo que China ya no está yendo al A2AD, está yendo mucho más lejos porque lo que quiere es controlar. No negar el acceso a otros, sino controlar ellos. Esto, precisamente eso es lo que nos exige tener unas fuerzas armadas capaces de hacer frente a esa tecnología y a esos medios militares que tienen pues esas potencias que en algún momento dado pueden ser competidoras con nosotros. No digo que lo sean ahora mismo, pero que podría llegar el caso. Y ahí es donde es una de las apuestas que siempre ha hecho la Armada de ir, la ventaja la tiene que dar la tecnología, no lo puede dar otra cosa. No podemos permitirnos, porque es más caro, ir a cantidad sobre calidad. Por ahí tenemos que centrarnos en la calidad e intentar mantener siempre una ventaja tecnológica sobre esos posibles opositores. De todas maneras, en esto no estamos solos. No es un problema de España y China, sino el problema ya estaría acabado. Nosotros formamos parte de una alianza atlántica, de una Unión Europea, donde además está intentando la Unión Europea potenciar su capacidad defensiva, y bueno, formaremos parte de ese entramado multinacional al cual debemos aportar en las capacidades de acuerdo con el peso específico que España tiene dentro de esas, digamos, organizaciones multinacionales. Bien, gracias, almirante. Hay muchísimas preguntas, la verdad es que está fenomenal. Bueno, y muchísimas felicitaciones y enhorabuenas que también le traslado porque está... Gracias, pero bueno, la gente es muy bondadosa, ya ves. No, está muy bien. Pues otra pregunta. Dionisio García, que es director de un medio especializado que se llama Fuerzas Militares, le quiere preguntar al almirante sobre el futuro del arma aeronaval. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la situación de la compra de los helicópteros NH-90, la renovación de los SH-60D, los cazas F-35, los aviones para la cuarta escuadrilla? Son muchas preguntas, pero bueno, no sé si... Sí. Bueno, uno de los problemas que nos ha producido la crisis a todos, pero a la Armada también, evidentemente, es que ha habido un parón, digo, de la anterior crisis económica. No estoy hablando de esta que lleva 3 meses, sino un parón, digamos, en renovación del material del orden de 8 años. Claro, evidentemente, cuando hemos empezado se nos ha acumulado la necesidad de renovar lo que ya se nos está haciendo mayor, más lo que se hizo durante los otros 8 años. Y esto le ha afectado de una manera quizás muy especial pues a toda la Armada española, ¿no? A la flotilla de aeronaves. En esto tenemos que la gran mayoría de las unidades que tenemos en el Arma Aérea están llegando al final de su vida útil, no a la vez, pero casi a la vez. Y ese es el gran problema, porque todo esto significa un montante económico muy importante. Esto respecto a los helicópteros y a la pregunta que hace, bueno, nosotros los helicópteros de transporte, que los estamos ya perdiendo, que estaban basados en el Sea-King, que por cierto España compró el primer Sea-King que hubo en el mundo y que todavía lo conservamos, ya no vuela, pero ha estado volando más de 50 años. Tienen que ser sustituidos por el NH-90 de transporte, el MSPT. Esperamos el primer helicóptero de estos en el año 2023. Eso, bueno, pues eso cuando lleguen, porque luego seguirán llegando hasta completarse todos, bueno, prácticamente pues, en el año 2029. La idea es llegar a tener hasta 13, resolverá el problema de lo que es el transporte. El mayor problema en cuestión de helicópteros será el siguiente NH-90, que es el táctico, el que tiene que sustituir el SH-60 Bravo, que está llegando al final de su vida útil. Ahí el problema es que no llegamos, porque el primero, en caso de que no hubiese ningún problema y no hubiese ni el menor retraso, el primero no lo podremos tener hasta el año 2035. Estamos hablando de 15 años. Entonces serían 15 años sin helicópteros tácticos. Entonces no tenemos que ir más que remedio que una solución intermedia que estamos trabajando. Hemos hecho el documento de necesidad, está en manos de la Dirección General de Armamento y Material, pero nosotros pensamos que una opción podría ser el helicóptero, el 60 Romeo norteamericano, que además nos permitiría adaptarlo porque prácticamente es la evolución del que ya tenemos. Respecto a los cazas, el año 2027, prácticamente entre el 2027 y el 2030 tienen que desaparecer la totalidad de los aviones AV8 Bravo Plus que tenemos. Entonces, ahora mismo también está hecho el documento de necesidad. Hoy en día en el mundo solo existe un relevo para esto, no tenemos ninguna otra alternativa, que es el F-35B, que es evidentemente
al ser el único, pues el que queremos, no tenemos mucho que pensar. Y sobre la edad de los Cessnas, en efecto, estamos llegando al final de su vida útil, pero en este momento no vemos una posibilidad clara de relevo, pues por cuestiones presupuestarias, como he dicho, se ha acumulado todo a la vez. Entonces, algo tiene que quedar en la parte baja de la lista, ¿no? Bien. Ahí, bueno, es que tenemos tiempo, pero le quiero ir lanzando preguntas. Usted ha comentado muy bien, además, le han hecho la pregunta antes sobre el tema del impacto en la economía nacional y en la industria. Cuando la Cueva de Navantia le felicita y comenta el hecho que usted también ha hecho en su exposición, ¿no? De los contenidos superiores al 85% de contenido nacional, ¿no? En los sistemas navales, ¿no? Le pregunta, de cara al posicionamiento futuro de la industria y con su experiencia en las naciones europeas, ¿qué consejos daría a la industria para posicionarse en el mercado común de la defensa? Quiero aprovechar esta pregunta también con otra, la enlazo, de Luis Peral, y se las lanzo unidas para que las conteste. Si sería razonable que en estos momentos de problemas presupuestarios la Armada pudiera obtener capacidades, por ejemplo, buques o aeronaves de apoyo al combate, mediante sistemas de cooperación público-privadas que permitan financiar su uso durante bastantes años, que puede ser una fórmula que a lo mejor habría que estudiar. Entonces, le lanzo las dos preguntas, a ver si las puedo responder. Bien, bueno, sobre la primera pregunta... Era consejos para la industria para posicionarse en el mercado común de la defensa. Bueno, esto yo creo que, lo he dicho parcialmente, yo creo que ahora mismo, y yo creo que uno de los análisis que yo creo que hace todo el mundo como resultado de la pandemia, pues es la necesidad de diversificar un poco más los soportes de nuestra economía. Y yo creo que una industria más potente permitiría, ante situaciones como esta o las que se puedan presentar en el futuro, resistir económicamente mejor, pues, a situaciones de crisis como las que estamos viviendo. Estoy hablando de potenciar la industria, de sacar el famoso pacto por la industria que se está hablando ya desde hace tiempo, y una industria además que, repito, yo creo que hay que basarla cuanto más mejor en el conocimiento. Y eso significa potenciar dentro de ella la investigación, el desarrollo y la innovación. Creo que de otra manera no podremos competir nunca en Europa. O sea, primero es potenciar de todo esto. Pero luego también yo creo que para poder competir en Europa, donde existen unas empresas de unos tamaños importantes, tenemos que incrementar la masa crítica de nuestra propia industria, entrar en Europa, digamos, con mayor fuerza. Entonces yo creo que habría que estudiar posibles joint venture y alianzas entre empresas tecnológicamente avanzadas que están en la mente de todos nosotros y que con esa unión podrían entrar a competir con oportunidad, por decirlo de alguna manera, en Europa. Y bueno, y por supuesto, quizás en un futuro también hacer esas posibles joint venture con alguna industria de ámbito europeo, no español, pero que podamos estar interesados para ir todos juntos. Yo creo que por ahí no tenemos otra salida nada más que trabajar en eso. Luego, sobre la cooperación pública-privada, bueno, es algo que habría que estudiar porque yo no sé si con la legislación vigente, aunque existe abierto y se podría hacer, las dificultades a la hora de la verdad son bastante grandes en todo el aspecto de contratación, etcétera. Pero bueno, yo creo que es algo que es el futuro y que también hay que seguir trabajándolo y estudiándolo, pues para poder aprovecharse de esta herramienta que creo que también sería utilísima. Sí, sí, sería muy interesante. Hay, bueno, sobre el tema este de la industria europea, hay varios comentarios. Simplemente se lo dejo aquí caer, aunque no, ya sé que lo ha dicho, pero sobre el tema de si es posible consolidar una industria naval, usted lo ha comentado ahora mismo, mediante acuerdos, joint ventures, etcétera, y en concreto, a ver si lo tengo por aquí, Daniel García del Benzu, se lo vamos, bueno, primero le agradece y luego le dice, pues, eso sí es posible consolidar a nivel europeo, igual que se ha hecho, por ejemplo, en la parte aeroespacial, ¿no? Y vamos a cambiar un poco de tema. Hay bastantes preguntas y comentarios y reflexiones sobre que a veces no es conocida la labor de la Armada y entonces, por ejemplo, José Manuel Ruiz dice, por ejemplo, no es conocida por la sociedad española las investigaciones científicas realizadas en las Hespérides o las ventajas que tiene un proyecto como el S-80 dentro de la sociedad española. Ese dato que ha mostrado en la presentación de lo que aporta el empleo y a la industria española, que decía que cada euro pues, de inversión pues, tiene
creo que ha dicho que eran 2,3 euros en la economía o en el empleo. ¿Cómo podría la Armada y las Fuerzas Armadas en general mejorar esta transmisión de información a los ciudadanos y enseñar todo lo que realmente aportan sus acciones? Luego, por otra parte, tengo aquí otra pregunta también relacionada con este tema de que no acostumbramos a honrar a nuestros héroes, tiene que ver, ¿no?, por el tema este del reconocimiento, ¿no?, y valorar los hitos históricos en lo que hemos destacado. Esto se lo pregunta a Francisco Javier Casas, de Eurodefense España. Dice que, por ejemplo, las celebraciones para celebrar el 500 aniversario de la gesta que supuso la primera vuelta al mundo van a facilitar que se revierta esta actitud por parte de nuestra sociedad. ¿Qué actividades de las previstas cree usted que podrán llegar al gran público? Bueno, son dos preguntas que se las he fusionado aquí, pero al final va de reconocimiento a la labor de nuestros héroes, de nuestros marinos, y luego de la labor que está haciendo la Armada y el impacto que tiene en la economía y en la riqueza, en la sociedad de nuestro país. Muy bien, bueno, lo primero es lo que nosotros intentamos, pero reconozco que con un éxito relativo, ¿no? Con nuestros limitados medios procuramos estar en Twitter, en Facebook y expandir. Yo creo que en esto ha habido a lo largo de los años un cambio de mentalidad importantísimo y creo que prácticamente casi todo lo que hacemos procuramos ponerlo a la visión pública. Evidentemente luego cada uno mira o busca lo que es de su interés personal, ¿no? Pero desde luego el esfuerzo que hacemos por dar a conocer todo lo que estamos haciendo es importante y además todo, evidentemente lo clasificado no, pero prácticamente está todo abierto casi en tiempo real a disposición de quien quiera enterarse de lo que estamos haciendo. Evidentemente, bueno, las actividades científicas es más difícil de expandir. Por ejemplo, lo del S-80, pues yo que sé, hay áreas de investigación que han sido puramente españolas, como por ejemplo la generación del sistema de propulsión independiente del aire, que es totalmente revolucionario, único, que está logrado, ya es un proyecto a depurar, pero logrado, que es la obtención de la energía a través del hidrógeno, la energía eléctrica, y que evidentemente tiene un impacto clarísimo de doble uso. De lo que dije, hablaba que la mayor parte de las tecnologías que usamos son tecnologías de doble uso. Y además, de hecho, el avance tecnológico civil es del que nos aprovechamos ahora, quizás a la inversa que en otros tiempos. Y ahora, en efecto, hay multitud de otras actividades de carácter científico, quizás más desconocidas, aunque lo entendamos. Por ejemplo, todo lo que se hace en el Real Observatorio de la Armada, en San Fernando, donde estamos ahora mismo en un proyecto que yo espero que vea su luz ya pronto en los cambios de los relojes atómicos que dan la hora oficial de España, que a lo mejor la gente no es consciente de la trascendencia de la exactitud de la hora. O sea, de la exactitud de esa hora depende la exactitud del posicionamiento que nos pueda dar el GPS o en su día el Galileo. En fin, hay infinidad de actividades y de proyectos de investigación de la yo que quizás en efecto tendríamos que hacer más esfuerzo por comunicarlos. Y respecto a los hechos históricos, bueno, yo sí que creo que el esfuerzo que inició la Armada para dar a conocer el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, yo sí que creo que ha tenido unos efectos que incluso a nosotros nos ha sorprendido, porque al principio, cuando todo esto comenzó, había que empujar, pero ahora mismo nos estamos dando cuenta que hay infinidad de iniciativas que son iniciativas particulares de organismos, de institutos, de colegios, etcétera, en donde ellos directamente se han puesto a investigar, a trabajar y a señalizar y a dar a conocer la importancia de un hecho histórico que yo creo que fue trascendental, con vosotros, de los que he hablado antes, que ha hecho España en el mundo, y que creo que sí que la gente se siente realmente orgullosa de ello. Además, es un hecho histórico que por el logro y lo que supuso, pues es bastante fácil de asumir y de valorar. Lamentablemente, el COVID-19 también le ha afectado parcialmente algunas de las muchísimas actividades que tenemos, pero yo espero que los grandes acontecimientos que queremos conmemorar en los puntos donde tocó la expedición, por ejemplo, el primero será a final de octubre en el estrecho de Magallanes, que fue cuando se descubrió el paso al Pacífico, y luego la llegada del buque escuela nuestro, esperemos que sea posible a la isla de Guam, a las Marianas, luego a Filipinas y finalmente a la isla de Tidore, de las especies.
yo creo que habrá un impulso que mantenga el impulso que habíamos comenzado. Luego también tenemos muchas esperanzas puestas, por ejemplo, en una serie histórica que está haciendo Televisión Española y que espero que la podamos ver en el año 22. No se ha visto en absoluto esto retrasada por causa del coronavirus, lo cual es muy bueno. Y yo creo que todo esto, yo creo que sí que va a servir, no porque, en fin, por sacar pecho, sino para que sepamos realmente y de una manera objetiva lo que hemos hecho en la historia, que en efecto es un déficit que tenemos en nuestra sociedad. Yo espero el mes que viene sacar un compendio de la historia naval española, lo va a publicar el Ministerio de Defensa, en la cual pongamos en negro sobre blanco lo que ha hecho la Armada Española a lo largo de su historia, contado por los españoles, no por, digamos, por las otras partes, que no digo que no sean objetivas, pero que sí ocultan aquellas cosas que no han interesado. Entonces, quizás la mayor novedad del libro sea no contar lo que ya sabemos, sino sacar a la luz actuaciones de la Armada Española que han pasado desapercibidas por el mundo, ¿no? Es lamentable pensar que, por ejemplo, que la figura del Alde Lezo estuvo oculta hasta hace solamente unos años. Bueno, pues con este libro, que es muy divulgativo, que pretendemos que sea didáctico, atractivo de lectura, etcétera, pues esperamos que la sociedad española pues también sea otra forma de aproximar y conocer pues estos hechos históricos que nos deben llenar de orgullo. Muy bien. Simplemente, bueno, para redondear su respuesta, hay un veterano de la Armada que dice que, bueno, que está encantado de ser veterano de la Armada, donde se formó, se llama Nacho Alegre, donde se formó técnica y humanamente, que es un fiel lector de la Revista General de la Marina, y le comenta, bueno, que a ver si sería posible alguna vez divulgar la historia y cultura naval en nuestros centros de enseñanza, en los colegios, en los institutos, universidades, también en las empresas. Y bueno, pues yo creo que es un poco pues, por reforzar esta idea. También están entrando muchísimas, se lo traslado pues porque me están llegando y me gustaría que al menos lo conociera por nuestra parte, felicitaciones por la actuación de los infantes de Marina durante esta pandemia, de gente que dice, me he hecho una foto, no se la puedo mandar, pero aquí con unos infantes de Marina que estuve en Pozuelo y tal. Bueno, pues de este tipo de mensajes nos están llegando muchos y si directamente se lo traslado. Hay una persona también, una mujer en concreto, que le pide su visión sobre cuál es el papel de las mujeres en la Armada en los próximos años, en concreto en el corto y el medio plazo. ¿Cuál es la visión que tiene usted, almirante? Bueno, en el corto, en el medio plazo y en el largo plazo. Yo creo que bueno, el papel de la mujer en las Fuerzas Armadas es idéntico al del hombre. No existe ninguna diferencia por ser hombre o por ser mujer. Su progresión y su futuro depende exclusivamente de la evolución personal y profesional de cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas, sea hombre o sea mujer. Y en esto no hay ninguna diferencia. Yo no veo por qué recalcar alguna cosa especial en este asunto. Hay que tener en cuenta que las Fuerzas Armadas Españolas, desde hace ya muchos años, yo creo que desde hace por lo menos 25 años, no tienen la menor limitación en ningún aspecto por el hecho de ser mujer. O sea, tienen acceso a la totalidad de actividades, de cursos, de especialidades, de cuerpos, etcétera, etcétera. Y, hombre, lo que sí ocurre es que, en efecto, entraron después y, por ejemplo, en la progresión profesional, nosotros estamos forzados a seguir unos pasos en nuestra carrera militar que también tienen que seguir ellas, pero que realmente la integración es perfecta, es muy buena, no hay problemas y, bueno, y ellas tendrán el rol pues que ellas mismas se ganen por su profesionalidad y por su esfuerzo. Muy bien. Muy bien, pues vamos a ir terminando porque ya llevamos 1 hora y tampoco queremos abusar de su tiempo. Me gustaría agradecer al almirante su brillantísima exposición, que yo creo que ha cumplido ampliamente las expectativas generadas y ha respondido con claridad, la verdad, a las preguntas que le han formulado y la verdad es que no ha reunido ninguna cuestión, ¿no? Ha sido un privilegio, ¿no?, contar con la presencia del almirante. Tengo que decir que siempre que organizamos foros con oficiales del Estado Mayor, que por aquí ya han pasado unos cuantos, y en general con militares,
se confirma que son profesionales con mucha preparación, con un excelente nivel profesional, lo que es más importante, con una gran categoría humana. Creo que estamos de acuerdo y es una opinión personal, pero detecto que hay un amplio consenso y sin minusvalorar a otras personas del sector público, que en nuestro ejército se encuentran los mejores profesionales al servicio del país y de la sociedad, ¿no? Parafraseando el título de la conferencia del almirante, ¿no? Para terminar, quiero dar las gracias a Navantia por estar hoy con nosotros, organizando este coloquio. Lo personalizó en Esther Urbina, secretaria general de Navantia, y en Javier Romero, asesor de la presidenta Navantia. Muchísimas gracias, almirante, muchísimas gracias a todos los asistentes y esperamos verles de nuevo en nuestro foro. Pues nada, encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.